Bien, muy buenos días. Damos inicio a la sustentación del día de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025. El nombre de la sustentación es titulado Técnica de mantenimiento y reparación de los sistemas de carga y arranque del motor 4A para la recuperación del módulo instructivo Toyota Corolla XL 1997, que estará a cargo del egresado Sarmiento Vilca Danilo Jesús, para optar por el título profesional técnico en mecánica automotriz. Egresado, inicie la parte técnica de la sustentación. Muchas gracias. Muy buenos días, miembros del jurado. Soy el egresado Sarmiento Vilca Danilo Jesús, de la carrera técnica mecánica automotriz. Tengo el honor de presentar mi trabajo de sustentación, trabajo de aplicación profesional titulado Técnicas de mantenimiento y reparación de los sistemas de carga y arranque del motor 4A para la recuperación del módulo instructivo Toyota Corolla XL 1997, desarrollado en el TIESFA 2024. ¿De qué promoción eres, por favor? Disculpa. 2025-1. Continúo. En primera instancia, al abrir el capó del automóvil, se realizó una inspección visual, dando a primera vista que todo estaba cubierto por óxido, sulfatación en las baterías, las correas estaban deshiladas y, como vulgarmente se suele conocer, al tacto estaba tipo galleta. En primera instancia se extrae la correa para su visualización, ¿no? Se opta por cambiar la correa de transmisión y colocar una nueva. En segunda instancia se aprecia la batería. En este caso la batería se optó por una nueva. ¿El por qué? Al limpiarla, al apretar los bornes, al ajustarlo, se cargó la batería, pero no sostuvo la carga en ellos, tal vez por el mismo deterioro del mismo paso del tiempo. Se optó por una batería nueva. En tercera instancia nos dirigimos al sistema de carga, que viene a ser la parte del arrancador, sus correas, los arneses, los terminales que vienen conectados y los fusibles. En primera instancia no tenía el fusible del alternador, que es de 100 amperios. Sin ello no puede cargar. Se optó por comprar el fusible nuevo y procedemos al alternador. Se logró apreciar que este estaba con sulfatación en los terminales, arneses todo corroídos y oxidación en la polea. Se extrae los terminales B+ y el arnés del IG, que este va al regulador del voltaje. En primera instancia, al extraer la tapa posterior del alternador, se ve el puente rectificador, el portaescobillas y el regulador del voltaje, que es la parte fundamental del alternador. Al sacar el portaescobillas se logra ver que tiene unas curvas y a la misma vez se logra apreciar en el rotor, que son los anillos colectores, también presentan las mismas curvas porque los carbones reposan en ellos. En primera instancia se saca el cubrepolvo que tiene los portacarbones y se desuelda, se compra unos nuevos y se vuelve a soldar los nuevos, ¿no? Por ende también se evalúa inmediatamente el rotor. ¿Por qué el rotor? Porque al presentarlo en los anillos colectores también el mismo recorrido por el mismo uso o desgaste que tiene se necesitaba una evaluación muy bien para rectificado o para optar por la compra de un rotor nuevo, realizando las pruebas, ¿no? En este caso las pruebas del multímetro, que es la prueba de continuidad, y las pruebas de aislamiento. En la prueba de continuidad entre anillos colectores estaba todo ok, pero al hacer la prueba de aislamiento, el multímetro por ratos daba pitidos, lo cual nos presentaba continuidad y por ratos aislamiento. Eso nos quiere decir que algo está fallando dentro del rotor. En
en los anillos colectores. Por ende se decide cambiar todo el rotor completo, ya que estaba ocurriendo un cortocircuito, ¿no? Al cambiar el rotor también se extrae el rodaje delantero que viene con él. ¿Por qué cambiamos también el rodaje delantero? Porque este estaba áspero. Al momento de girarlo presentaba un pequeño juego y el recorrido no era fluido, como debería ser todo rodaje, ¿no? Siguiente punto, el regulador de voltaje. En el regulador de voltaje se llevó un banco de pruebas para poder realizar las pruebas de carga, ¿no? Al encender el equipo se conectó en cada uno de los terminales del regulador del voltaje, dando como resultado de 12.5 voltios a 13.2 voltios como pico. Ahí en primera instancia nos está dando una mala señal de regulación de voltaje. Al darle con carga nos daba un pico máximo de 13 voltios, lo cual no es muy recomendado. Se optó por cambiar un regulador de voltaje nuevo, porque simplemente al hacerle las pruebas ya estaba, aparte de que estaba presentando una infravaloración de voltaje muy baja, también presentó sensación térmica, un ligero calentamiento, lo cual, aunque sea ligero como lo menciono, no es bueno para este componente del alternador. Se cambió el regulador de voltaje y por ende se realizó las mismas pruebas. En este caso daba de 13.7 voltios a 14.7 voltios como pico. Ese es lo normal dentro del rango que tiene que dar un regulador de voltaje que está en óptimas condiciones. Al simular el trabajo en el regulador de voltaje, este presentó un pico máximo de 14.5 voltios, lo cual también es muy buena señal, ¿no? La simulación que viene cuando enciendes las luces, enciende el ventilador dentro de la cabina del conductor, está jalando más tensión, ¿no? Y el regulador cumple la función de reponer esa tensión hacia la batería. En este caso, haciendo las pruebas de descarte de diagnóstico, todo ok con el regulador de voltaje. Continuamos con el siguiente componente, que es el puente rectificador. En este caso, el puente rectificador presentaba continuidad bidireccional, lo cual no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Y lo explicaré a continuación. Cuando muestra continuidad bidireccional, en la prueba del multímetro solo debe mostrar unidireccional, del punto positivo hacia cada uno de los diodos que tiene el puente rectificador. Pero en este caso presentaba continuidad cuando ponías en masa y en cada uno de los diodos también. Esto estará mal. Esto está mal. Este es un componente pequeño y no se puede reparar así. Ya pudo haber recibido una mala carga o un corto de por sí, por mal uso o por el mismo tiempo en el cual este vehículo no obtuvo un mantenimiento, ¿no? Se optó por cambiar el puente rectificador y se realizó las pruebas de continuidad de aislamiento. En esta vez las pruebas dieron una sola dirección y en la otra dirección se bloqueaba, ¿no? Lo cual nos indica que está dentro de las normas técnicas según fabricante. Y posteriormente se procede con el lavado con un pulverizado de solvente dieléctrico, especialmente para lavado de componentes eléctricos del automóvil, ¿no? Para que no ocurra un cortocircuito como en otras cosas, en otros suele suceder que lo lavan con agua con detergente, lo más vulgar que se puede decir, ¿no? Se procede a armar el alternador en reversa conforme se sacó, ¿no? Se coloca en su posición, se tensa la correa nueva también y eso sería todo por el caso del alternador y el sistema de carga, ¿no? Continuamos con el sistema de arranque. En primera instancia no contaba con uno de los fusibles que es el del terminal 50, ¿no? Este fusible ayuda a que no queme el bobinado de campo y solamente queme el fusible cuando hay un cortocircuito.
En primera instancia se desconecta el terminal 30 y el terminal 50 para la extracción del arrancador. Se hizo las pruebas del piñón Bendix en la salida, lo cual se desconecta el terminal C, que va al bobinado de campo del arrancador, y a continuación, con una batería de 12 voltios, procedemos a hacer las conexiones en este arrancador. Se conecta la tierra al cuerpo del arrancador y los positivos al terminal 50 y al terminal C. El arrancador expulsa el piñón Bendix por la activación del solenoide, lo cual nos indica que está cumpliendo con su función, ¿no?, en estos dos terminales. Al momento de retirar del terminal C, el piñón Bendix queda fuera, lo cual indica que la prueba de retención del piñón está en perfectas condiciones. Pero al desconectar todas las conexiones que se realizó, tuvo como yo lo estaba manipulando y sentí un leve roce en el retorno del piñón Bendix, ¿no? Para ello se desarmó el piñón Bendix, se desarmó todo el cuerpo del arrancador, sacando en primera instancia el solenoide y a continuación la tapa posterior del arrancador, que estaban con un par de pernos M8. Se extrajo ambos, se extrajo la tapa y en primera instancia se ve el colector de delgas con el portacarbones y el yugo del arrancador, en el cual está el bobinado de campo. Para extraer el portacarbones se necesita extraer los carbones primeramente positivos. ¿Cuáles son estos? Los que están soldados al yugo. Se extraen los dos carbones y quedan dos carbones puestos. Estos carbones puestos son los carbones negativos que están en los portacarbones. Ahí se logra extraer la piña, como se conoce, y el portacarbones también encima. Se extrae ambos y en primera instancia se aprecia que los carbones tenían, realizando la medición, tenían un diámetro de 9 milímetros por 3 milímetros, y lo normalmente estándar viene a ser un 14 milímetros por 3 milímetros y como mínimo 9 milímetros por 3 milímetros también. En este caso, las condiciones técnicas realizadas se optó por cambiar los carbones, ¿no? ¿Por qué? Por el desgaste que presentaban estas mismas. A continuación se extrae la piña para poder diagnosticar por qué el arrancador tenía ese leve desfase de retorno, ¿no? Se hizo las pruebas de continuidad en la masa. A ver, los que están presentes acá, este es un acto público y lo mínimo que se les pide, por respeto al que está exponiendo, es atención y silencio. Si no le interesa, puede retirarse. Pero acá los hemos invitado a ustedes para que vean cómo se evalúa un trabajo de aplicación profesional. Y el día que ustedes vengan a sustentar para obtener el título, sepan cómo defenderse. Entonces, un poquito más de respeto con la persona que está.